trabajo en diseño desde el año mitad, o sea, el año 85 creo que tengo el recuerdo de uno de los primeros trabajos profesionales, pero en la parte de dibujo y siempre vinculado a lo que era en aquel momento el diseño de prensa, algo que tiene un mojón importante en cuanto a la pasión que me va a generar después el tema de lo que es el diseño impreso, el tema de lo que es estar en los lugares, como eran las imprentas, como eran los diarios, en una época en donde Uruguay además vivía un entusiasmo muy importante en esa década de los 80 en cuanto a publicaciones, en cuanto a lo que es la comunicación, el diseño enganchado en esa cuestión de la comunicación. Fue donde yo empecé a trabajar específicamente en diseño y declamación armado, ilustrador y fotografía también. Al mismo tiempo que hacía la carrera de ciencias biológicas, algo que muchas veces a nivel de diseño y a nivel de otras disciplinas se discute si son compatibles arte y ciencia, diseño, arte y ciencia, y se empiezan a sumar disciplinas y parece que fueran todas como cada una tuviera su métier y fueran algo como contradictorias en sus esencias. Sin embargo, hace mucho tiempo que yo vengo utilizando un eslogan que es diseño es cultura. Y cada vez lo creo más que es así, cada vez creo que el diseño en sí mismo es complementario, se nutre de muchas disciplinas y que bueno, que justamente como algo vinculado a la comunicación, tiene toda la fuerza a su favor de la palabra, de la imagen y de la conceptualización, fundamentalmente a partir de esta imagen que podemos ver aquí. Esto en realidad fue un boceto de un afiche que nunca culminó de serlo, pero es una investigación personal. En esta fragmentación de imágenes y se forma un todo y en ese todo está la observación. Por eso me gustó iniciar con esta imagen, pero acompañada inmediatamente por algo que uno podría incluso decirlo casi como si fuera una poesía conceptual. Yo digo diseño, por lo tanto observo, analizo, comparo, discierno, represento, investigo, invento, recuerdo, plasmo, arrugo papeles, discuto, descanso, me canso, sintetizo, elijo, argumento, guardo, destilo, imprimo, comparto, festejo. Vieron que terminé con la palabra festejo, porque siempre en todo este proceso, largo proceso, sintetizado con cierta intención poética y jocosa, está el disfrute. Y si no hubiera disfrute, por lo menos en lo personal, a nivel del diseño gráfico, ¿qué hago yo aquí después de tanto tiempo? Saltando de la cama, yo siento que muchas veces es la pasión por hacer diseño que es la que me despierta en el día a día y me encuentra con las ganas de plasmar aquello que elaboré o que pensé o que trabajé en esas ideas chispazos que a veces suceden en la noche, que no piden permiso. Generalmente muchas de las ideas o el del trabajar el pienso, el brainstorming, ocupa un espacio que se cuela por todos los rincones del día y de repente uno siente que comienza el día con el empuje, como desde los inicios, a buscar esas soluciones de diseño, esos placeres de diseño que te hacen decir, existo. Por tanto, diseño y por lo tanto, si hago todo esto, pienso, se suele decir que pienso, entonces existo. Porque creo que además crear en cualquiera de las disciplinas da placer y al realizar nos realizamos. Eso es algo que hice un apunte del Sol y de mañana pensando justamente en la fusión de diseñar y sentir placer al diseñar. Y me gustó mucho un texto que encontré haciendo algunos estudios sobre creatividad, en donde hay algunas personas que plantean a nivel conceptual la curiosidad como un instinto, incluso antagónico a la conservación. Pero me gustó muchísimo pensar en la curiosidad como un instinto, porque uno le carga al instinto justamente un poder de ser poco dominable, de tener una potencia muy fundamental de hacer, hacedora, de crear, de concretar. Y yo creo que mucho del diseño en sí mismo tiene la impulsión de ser concreto, la impulsión de además de imaginar, de crear, de innovar, de buscar, de atreverse, el formato fundamental del diseño tiene que ser la concreción de todo eso que sentimos, de todo eso que pensamos y elaboramos. Por eso, de alguna forma, la inspiración yo puse sin método no funciona. No basta la inspiración. En realidad necesitamos elaborar, conceptualizar y pensar para armar algo, y ese es un proceso totalmente placentero.
por más que tengamos, como decía Estíbaliz hoy, ese sabor a veces amargo de pequeñas caídas, esa gran batalla que son las decisiones que se van tomando hasta llegar a lo que queríamos lograr a nivel del diseño. Y a mí me gusta mucho, hoy quería compartir también esta imagen, me gusta mucho pensar en el diseño gráfico. Recuerden que mi gran pasión dentro del diseño es el diseño editorial, el diseño de libros, de materiales impresos. Entonces la doble página para mí es una entidad fundamental en cuanto al trabajo que yo realizo. Y me gusta mucho pensar, cuando evalúo o pienso cómo entrar a un diseño en particular, en pensarlo como si fuera una obra de teatro. Me encanta pensar el diseño en el momento en que uno hace como un casting. Hoy vi, por ejemplo, que Estíbaliz nos mostraba la imagen de una orquesta, de una sinfónica, y que había una cuestión de dirección, de un todo. Y desde el punto de vista del diseño, a mí me parece que me gusta encontrar la analogía con la obra de teatro o con la puesta en escena. La puesta en escena del diseño y en este caso de la doble página. Entonces el diseñador empieza a trabajar en un casting. Es lindo decirlo así, en un casting de tipografías, en un casting de espacios, en un casting de relaciones, y terminas trabajando sobre una unidad que tiene un destino, que es el lector, y que todas esas cosas se ponen en juego, así como la voz del actor, así como la presencia, así como si esa tipografía que no viene sola, sino que viene cargada de contenido, cargada de un currículum vitae. En algún momento yo recuerdo cuando todos recibíamos las nuevas versiones de los distintos programas. Recuerden que yo empecé armando en frío primero y después vino toda la parte de computación y bueno, todos los programas de elaboración de diseño y puesta en página. Y llegaban cantidades de tipografías y fuentes en las nuevas versiones de CorelDRAW y distintos programas y nos veíamos como abrumados. Entonces, muchas veces no se tenía demasiado conocimiento de las historias de las tipografías. Recién cuando se hizo investigación, cuando se hizo todo un trabajo de investigación y conceptual sobre el uso de las tipografías, uno pudo empezar a entender que estaba haciendo un casting, que las tipografías no venían solas. Y todo ese armado de la doble página, realmente día a día, cuando uno se enfrenta a la hoja, al proyecto gráfico y trabaja sobre el formato y sobre la puesta en escena, yo creo que es de total disfrute el congeniar todas esas partes, y ni que hablar cuando eso llega al final de todo ese proceso que yo lo dije de una forma media jocosa en la poesía conceptual del diseño. Pero diseñamos para un cerebro, no estamos solos, que ve, lee, asocia, reflexiona, aprende y actúa. O sea que hay una gramática visual. Es algo que en aquel tiempo cuando trabajamos los inicios de lo que era el diseño editorial y la puesta en página en las clases, muchos se asombraban que empezamos con una introducción que hablaba de la alfabeticidad visual, que hablaba de la gramática de cómo vemos, porque eso es fundamental. En realidad diseñamos para un cerebro que ve, diseñamos para un cerebro que aprende y que tiene cultura, o sea, que tiene información. Es un cerebro que está en un tiempo y forma trabajando y decodificando. Entonces el diseño gráfico tiene que tener esos hilos para poder entender y saber que vamos a ser vistos de tal manera y en un tiempo dado. Esta imagen, que a mí cuando la primera vez la vi, estamos viendo una página de una revista Wired, de las primeras incluso de las ediciones de la revista Wired, y a mí me llamó muchísima atención este garabato. En realidad, lo que ustedes están viendo es un estudio que se realizó del movimiento del ojo humano al leer una doble página de una revista. Los puntos de interés psicológico que estaban marcados de lectura. Podrán ver que hay como un inicio a nivel de titular, si eso fuera un título. Hay bajadas, hay búsquedas, hay lecturas corridas, hay lecturas cortadas, hay lecturas saltarinas. Toda esa gramática, ese ADN que forma lo que es el diseño, el layout del diseño editorial, es parte de mi gran pasión. Y a uno le da mucha emoción sentirse que está trabajando sobre ese ADN que termina transformando esa morfología de doble página y que el lector va a decodificar y que va a estar recibiendo una información que tiene muchísimos inputs. Que tiene, además de tener una estética, tiene un estilo, tiene algo que está marcando y situándolo en un tiempo dado, pero también está trabajando con todas esas tensiones y esas búsquedas que son hilos del diseño gráfico que tenemos y modulamos para poder plantear esa doble página. Es increíble ver
ese movimiento porque estamos trabajando y diseñando para ese cerebro decodificador. El diseño es el director de la coreografía que revisan los ojos cuando una persona lee y piensa en qué emocionante es trabajar en ese ADN. Vieron que como estudié ciencias, me gusta decir muchas veces ADN. Hoy está de moda con el PCR, pero bueno, lo explicaremos en otra charla. Miren estas dobles páginas, por ejemplo. Esto también es parte de los archivos que usaba en algunas de las clases que dábamos a la actividad visual. Cómo se apoya el diseñador gráfico en esas líneas, incluso en las páginas que están a la derecha, continúan las líneas de los ojos, formando y jugando con los espacios en ese layout para generar justamente una gramática visual de lectura. Es una lectura que podría parecer como azarosa y sin embargo cada cosa está en un lugar dado, generando una tensión psicológica y de lectura dada que hace lo que es justamente el diseño y puesta en página para recibir al lector, por ejemplo, en este caso, a una nota. Esos hilos de percepción inconsciente son los que a mí me apasionan desde el punto de vista del diseño. Cómo armar este diseño y no otro, cómo generar esas invitaciones visuales que trabajan un poco con lo inconsciente y otro poco con la decodificación consciente de lo que es un diseño. Eso de alguna forma a mí me da muchísimo embale, me motiva mucho cuando comienzo un trabajo editorial. Y para armar algo un poco de contestatario, generalmente se habla de grillas, se habla de esa estructura de las páginas, y muchas veces lo ve como algo que realmente no te da demasiada libertad ni flexibilidad, y sin embargo yo creo que esas grillas son justamente muy liberadoras, son las que después de una conceptualización arman las pautas fundamentales para crear un diseño. Y ahí es donde nosotros conducimos y enfocamos la creatividad. La creatividad enfocada es muchísimo más potente que la creatividad regida por cierto caos general. La creatividad significa justamente poner la imaginación a trabajar, la imaginación aplicada. Y la creatividad se puede enseñar y crear da placer, y al realizarnos realizamos. Volvemos a ese punto fundamental. Todo diseño, creo, en distintas disciplinas, es una carrera y concreción de decisiones que vamos tomando. A medida que vamos avanzando en esas decisiones, vamos logrando respuestas y soluciones gráficas. Pero todo en base a un guión. Ahí está un poco esta analogía con el teatro, con la orquesta, con la sinfonía, con el casting que hablamos al principio. Y de última, ese guión que elaboramos para llevar el producto adelante y diseñarlo va generando el carácter de la publicación. Algo que en general a veces es difícil de definir porque tenemos un método, tenemos una forma de abordar el diseño, pero hay ciertos hilos y cierta carga personal que hace que eso tenga un carácter en particular. Si uno toma, por ejemplo, una decisión cualquiera o muy básica, el principal objetivo del diseñador es crear un diseño que resulte atractivo y funcional, eso lo hemos leído todos, para el lector, y conseguir una armonía entre forma y contenido. Yo agregaría, sí, existen los recursos gráficos que pueden ser acertados, pero los recursos gráficos pueden ser también impactantes, atrevidos, innovadores, audaces, dinámicos y hasta exagerados. Si en el guión nosotros pautamos esta carga de carácter en nuestros productos, vamos a conseguir una buena modulación y concentración de placer en el proyecto que planteamos. Todo esto obviamente en base a ese acuerdo, a ese trayecto que se hace en común con el cliente, que se hace en cuanto a debates, en base a puestas a prueba de las propuestas. A mí me gusta trabajar con muchos bocetos, me gusta trabajar la sintonía con el cliente en general y ponernos metas en común, las cuales muchas veces pueden ir por carriles que no son los que se partieron de la comanda inicial, pero que después ese cúmulo de debate nos va a dar algo que es muchísimo más rico que el inicio demasiado conservador o aplicado a un proyecto en particular. Me gusta llevar las cosas un poquito más al límite y pensar desde el punto de vista de lo más emocional. Y emoción, justamente, es preferible que haya más emociones a que haya menos. John Maeda, que es el libro que se llama Las leyes de la simplicidad, tiene unas cosas increíbles. Él dice, la organización permite que un sistema complejo parezca más sencillo. Y lo que se encuentra en el límite de la simplicidad también es relevante. El conocimiento lo simplifica todo. Diseño, escultura. Tenemos más herramientas para trabajar un diseño cuanto más lo anclamos en lo que está sucediendo, en lo que pensamos,
en lo que creemos, y en esa pátina personal ajustada a un método de trabajo le va a dar justamente carácter a las publicaciones. Acá tenemos como un bosquejo muy general de un libro que yo publiqué sobre el chivito uruguayo. Me gusta también cuando en estos casos de productos editoriales se anclan en algo del identitario, cuando dan la batalla por anclar en algo que parece que fuera invisible a los ojos. Generalmente pasa con las cosas que tenemos demasiado cercanas. Ustedes vieron que, por ejemplo, del mate creo que hay 5 libros escritos en todo Uruguay, y sin embargo el mate está presente en casi todos los paisajes urbanos del país y de la cultura y de lo popular. Con el chivito pasaba lo mismo, no había ningún libro sobre el chivito uruguayo, uno de los platos más emblemáticos de la cocina del país, que teníamos todo para poder narrarlo y contarlo. Esto va un poco también con la pata de la producción editorial, pero qué placer fue diseñar el primer libro del chivito, el primer libro de uno de los platos importantes en el Nacional, y tener este plan de acción. Aquí tenemos como un lineamiento general de lo que podría ser el guión del libro que hablábamos al principio, y qué lindo es diseñar emociones. Fíjense aquí. En este sentido, en los libros, a mí me gusta mucho, primero romper algunas reglas de cómo se inician los libros a nivel formal, y me gusta trabajar lo que yo le llamo el palier, esas primeras páginas, esas gentilezas, pero me gusta llevarlas al nivel de plantearlas como si fuera una exposición de afiches. En este caso calzaba perfecto la idea de que el lector se aventurara en las primeras páginas del libro con citas. En realidad lo que yo intenté hacer acá fue diseñar citas que recibieran al lector como si fueran afiches en las páginas. Y bueno, tenemos qué mejor emoción que este señor con esa boca en esa escala para poder decir chivito, chivito, me encantaría probar un chivito. Aquí estamos viendo doble página, estamos viendo la entrada al libro, seguido de un gran wow, otro comentario sobre unas personas que probaron el chivito por primera vez en Uruguay. Acá tenemos una doble página de la opinión y una cita de Nora Jones, que no podía dejar de pensar que iba a comer su chivito. Y todo esto, digo, diseñarlo, llevar la escala de citas a una jerarquía de recibir al lector en el libro, crea un ambiente, crea un sentido gráfico de recibida o una historia. En este caso, contar y narrar todo un proceso de lo que fue la creación del chivito y el desarrollo después gastronómico que ha tenido en Uruguay. Y el juego, dentro del diseño gráfico, actúa con la sorpresa, con la aventura de qué se va a encontrar en la página siguiente. Si ustedes están viendo esta sucesión, si uno desglosa estas imágenes o estas páginas, perfectamente podría ser una exposición de afiches, trabajar comunidades. Sin embargo, estaban siendo justamente eso que yo les decía del palier de recibida a lo que es después la investigación propia del libro. Y tiene justamente un anclaje esencialmente de diseño gráfico con sus juegos, con sus improntas, con su carácter. Aquí les presento al inventor del chivito uruguayo, Antonio Carbonaro. Y el final del libro, disculpen la imagen choqueante, pero quien ha comido un chivito sabe que los chivitos terminan así, tal cual los vemos. Y el libro del chivito, en sus últimas páginas, lo que plantea es este final, que es lo que uno realmente descubre después de comerlo. Quizás no es muy glamoroso, pero sí es totalmente acorde a la realidad y a lo que sucede. Esto es un trabajo que hicimos que se llama 100 comidas de Uruguay, y hoy les hablaba también del tema de la identidad. A mí, repito, me da mucho placer cuando encuentro dentro de los trabajos que uno puede plantearse, cuando aquellos que tienen un anclaje de identidad y que uno puede de alguna forma reforzarla. Yo me animo a decir que en este libro nos dimos el placer de publicar por primera vez la imagen de un medio tanque, uno de los recursos de asar carne en Uruguay más típicos y populares, y justamente por tenerlo tan cerca de nuestras narices, en ningún libro uruguayo aparecía el medio tanque, y planteado con el glamour de una imagen casi gráfica, no diría infográfica, pero sí con ciertos tonos de desglose que lo integran, de dibujo, de planteo en doble página, con todo el reconocimiento que merece el humilde y querido y popular medio tanque, hecho desde las páginas de 100 comidas de Uruguay. En Hierbas, que fue otro libro que también publiqué, usé otra cosa totalmente diferente como final, como cierre del libro. En otra época hubiéramos usado un ex libris, pero en este caso lo que yo usé se trataba de hierbas aromáticas. Había un libro que
trataba enteramente de especias, que es una de la trilogía que viene a la izquierda, y el final del libro de especias tenía lo que yo llamé curry tipográfico. Ustedes van a ver que dice ahí edición de tantos ejemplares, y entonces me animé frente a ese mandato, por lo menos los que informamos en la década del 80 y más adelante, del menos es más, y con todo el tema de la simplificación y el uso muy mesurado de fuentes. En este caso yo me aventuré porque era un libro de especias donde los blends y las mezclas eran importantes en usar muy bien cuál iba a ser el blend tipográfico y hacerlo explícito. O sea que al final del libro tú encontrabas el tema de cómo estaba formado ese curry tipográfico. Otra cosa que da muchísimo placer, o al menos a mí en el diseño, es la responsabilidad y la implicancia sensitiva con los proyectos que uno lleva adelante. En este caso me tocó trabajar sobre José Pedro Costigliolo, un artista nacional, que están viendo esas obras increíbles, cuasi psicodélicas. Uno no puede dejar, cuando se mete en cada proyecto editorial, envolverse arte y parte de ese proyecto. No saben ustedes lo que soñé con estos colores y estas formas durante varias semanas, incluso mes, trabajando en el layout y en el diseño de este libro. Pero yo creo que es parte de ese transcurso y esa aventura. Cuando yo hacía proyectos editoriales para los diarios, cada tema era una aventura en sí misma. Y no solamente aprendía muchísimo, sino que se sentía implicado, convirtiéndose en parte del producto para poder sentirlo, trabajarlo y generar las metáforas más adecuadas gráficas. En este caso, por ejemplo, que Costigliolo tiene todo ese movimiento, esas líneas de continuación, esos juegos con sus cuadros. Yo quise jugar con las metáforas visuales en la puesta en página, y los textos también cobraban parte, se incluían y se formaban y se transformaban en esa grilla que el propio Costigliolo hacía. De hecho, ahí yo trabajé sobre algunos cuadros reales para extraer algunas formas que me servían como caja de texto. Esa implicancia es fundamental para el placer. No quiere decir que siempre nos guste el trabajo que vamos a hacer o que nos encargan los clientes, pero si nos implicamos lo suficiente vamos a encontrar siempre algo que nos motiva para poder hacerlo con la mayor creatividad posible y oficio. En este libro de Nelson Di Maggio, que en realidad es un diccionario de artes visuales, yo trabajé el código de ver la exposición desde arriba, jugar con una abstracción de caminar entre los lugares para ver las distintas letras y ver una exposición de arte, llevando al extremo de la abstracción, ya jugando con la forma, jugando con formas y contraformas, y de alguna forma el libro, que tenía esa cantidad de información que es totalmente textual, el trabajo tipográfico y la abstracción, yo creo que de alguna forma le dio el guión que lo hizo ameno, que lo hizo navegarlo a nivel de la lectura con ciertos tips de diseño que hacen que uno se sienta bien guiado en el página a página. Me gusta muchísimo y siento placer también cuando la página deja de ser página, cuando lo plano comienza a tener dimensión o a generar volumen. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una revista que tiene doble tapa, que puede ser leída de un lado y del otro, porque tiene la curiosidad que estaba hecho en base a, bueno, como somos uruguayos, había una polarización en cuadros de fútbol, entonces en realidad Quiroga formaba parte de un grupo y que era contrincante de Rocket, que era de otro grupo. Entonces escribían escritores de un grupo de fútbol y otros del otro lado, y la revista se convirtió en un match. En realidad, con esas dos tapas podíamos entrar y salir de la revista en ese match de fútbol, que en realidad lo único que tenía el fútbol era que cada uno de los equipos tenían su afiliación a tal partido, pero después escribían de literatura, ¿no? Pero el desafío era interesante. Acá vemos justamente el despliegue, incluso la apertura y la nomenclatura en el diseño de la revista estaba pensado como si fuera un match de fútbol, y tenían números los escritores para formar sus equipos. Esa cuestión del volumen, en este caso que es Historia Quilia de Figari, lomo, tapa, contratapa se unen por el dibujo lineal de Figari, y de alguna forma entonces se vuelve una cuestión circular. Se empiezan a difuminar los bordes del diseño gráfico, algo que yo después recupero en este planteo de catálogo, en donde el título atraviesa de contratapa a tapa por encima del lomo,
entonces también hay una cuestión de llegada volumétrica al diseño. Todas estas cosas, los recursos, el encontrar las soluciones que nos seducen, hace mucho al placer del diseñador. Este resultado, en este caso más con un UV que le genera volumen, en donde esta paleta tan baja solamente empieza a ser legible cuando jugamos y movemos la tapa y el UV, el sector, el ultravioleta sectorizado empieza a hacer lo suyo. Estos pequeños encuentros o hallazgos del diseño gráfico dan muchísimo placer a la hora de la culminación de un proyecto. A mí me gustó cuando leí lo que decía el músico argentino Lisandro Aristimuño, dice: uso mucho la compu, trabajo mi música en una maqueta digital, programo todo en la pantalla y luego tengo la suerte de pasarlo a la madera y al ser humano. Y yo creo que en estas cuestiones y decisiones del diseño es importantísimo nunca perder de vista que llega a manos de ese ser humano, que somos seres humanos y que en la comunicación lo que estamos haciendo es vinculándonos a través de un pienso y un desarrollo, en este caso el diseño gráfico mismo. Los propios diseños tienen formas de nacer extrañas. Lo que están viendo aquí es la tapa de un disco de Daniel Dresle que yo diseñé, que se llama Tres Tiempos. Era un momento donde yo estaba trabajando unos modelos escultóricos, los hacía con distintos materiales. Lo que están viendo a la derecha abajo es un boceto de unas esculturas. Daniel vino con una idea para su álbum que era un iceberg. Y había dibujado, tenía parte de un dibujo, un iceberg donde aparecía con una punta saliendo del agua. Y en varios encuentros que dieron mucho placer, acá está el tema del encuentro con la matriz sensible, encontramos muchos puntos en común, pudimos ir trabajando la idea de que en realidad el iceberg se podría jugar con la metáfora de esas esculturas que estábamos viendo. E hicimos después un esfuerzo de proceso de diseño entre los dos para poder conceptualizar y llevar a la tapa del disco una cosa que había nacido de una charla y de trabajar esculturas que yo estaba haciendo por otro lado. El iceberg nació de esa conjunción. Después, obviamente, se plasmó y se concretó en el desarrollo del disco en distintas formas. Un disco que dio mucho placer, por otra cosa, que es que llegamos al acuerdo de que cada canción era tan diferente, era una paleta tan distinta a los discos anteriores, que el desafío consensuado fue que cada canción estuviera diseñada en el librillo con un diseño totalmente diferente. Aquí van a ver, por ejemplo, que en Febril Remanso hacemos como una alusión más a un texto de una revista, a una cuestión magazine, en otro es más un cuadro modular, en otro aparece algo mucho más intervenido. Entonces, esa libertad que se logró en ese consenso de disfrutar el proceso de diseño vinculado a la música de Daniel fue realmente muy enriquecedor. Y en cada uno, así cada música, cada encuentro, generalmente cuando trabajo en diseños que tienen que ver con la música, siempre recibo la maqueta anterior, charlo con el cantautor, dejamos que la música entre al diseño de alguna forma, se hacen pruebas, se buscan los objetos que mejor lo representen y también los recursos gráficos. Acá tenemos, para que vean el gran abanico de distintos recursos, desde el collage, la ilustración, la fotografía, que fuimos apelando y que a uno le dan mucho placer poder concretarlo dentro de un proyecto gráfico. Esto es una conceptualización para un libro de ilustraciones sobre la Rambla de Montevideo. Y ustedes ven como que en algún momento yo pienso, sí, hago ilustración, sí, hago fotografía, pero el diseño gráfico es esa mesa donde lo une todo, donde la ilustración, la fotografía, la paleta de color, la composición, se unen en base a un guión fundamental que es el diseño gráfico, y por eso creo que es ya justamente una enorme motivación el jugar con todos esos aportes que tiene el diseño a ser tan placenteramente complejo. En un libro que hacemos, que se llaman, en una serie de libros que hacemos para niños, que se llaman libros de acción, el que está dedicado a animales, yo me di el gusto de jugar con las tipografías para crear animales y además motivar a los niños para que jugaran con esas tipografías para que crearan animales. En todos estos recursos, el diseño gráfico es el que aúna, es el que congenia. En este caso también vemos un desarrollo de diseño del libro en donde lo que pretendíamos se llama libros de acción, porque los niños están invitados a hacer todo lo que no se debe hacer con los libros, tienen que rayarlos, arrugarlos, romperlos, cortarlos, y en este caso invitábamos a tachar
las bolsas de nylon que realmente enferman y matan las tortugas al ser confundidas por el alimento que son las medusas, entonces con una fibra negra tienen que tachar en el libro las bolsas de nylon y así hacerlas desaparecer. O sea, en este caso el diseño gráfico lo que busca es resolver una situación de complicidad, en donde el hacer se transforma justamente en la decodificación de la invitación, se transforma en una acción, y en una acción que tiene una idea detrás. En este libro, toda acción gráfica estaba acompañada por una pequeña pastilla de divulgación científica, y creo que fue un producto en donde la comanda se cumplió de poder seducir a través del diseño a dar un mensaje eco-friendly y de compromiso con la naturaleza y el medio ambiente. Hicimos también reversiones de clásicos en estos libros para niños, desde el diseño. Muchísimas de las soluciones estaban pensadas de antemano desde el diseño. Bueno, ¿cómo trabajaríamos un laberinto? En este caso trabajamos justamente el tema del mosquito del dengue y la araña que puede comerse el mosquito, pero había que resolver un laberinto para llegar al objetivo. Y los que me conocen y saben que a mí me gusta muchísimo y soy en los hongos y que investigo mucho del mundo y el reino fungi, también hicimos libros para niños de hongos que, ojo, son muy pocos los que existen a nivel regional y también reversionamos clásicos. En este caso los mandalas se convirtieron en setas con perspectivas. Voy un poco rápido para no quedarme sin el final. En los proyectos editoriales que hicimos con los diarios, este en particular dio muchísimo placer. A mí se me ha ocurrido hacer un recorrido a través de los colores del mundo que nos rodea. Entonces lo que propusimos, y el diseño estaba pensado así, era revisar en cada coleccionable, en cada entrega de coleccionable, los colores y el mundo que nos rodeaba, y generó, bueno, esta colección que tuvo muchísimo éxito y fue muy bien recibida por docentes, a tal punto que incluso en algunos lugares de España, algunos docentes me escribieron y me pidieron permiso para replicar la idea a nivel de poder trabajar con esto a nivel didáctico. El diseño terminó siendo un disparador, el diseño y la concepción editorial, de una forma de enseñar a partir de los colores con esta información que hicimos en el mundo de los colores. En el libro hecho de hongos para niños, fíjense ustedes, el tema del diseño en muchísimos casos hacía mucho más simple explicar cosas complejas. Un poco lo que hablaba Estíbaliz de lo que es la infografía. En este caso usamos algunos recursos tipográficos que servían justamente para poder enfatizar algo. La levadura y las letras de la levadura crecían. Y si ustedes ven el centro, donde está ese texto que es casi ilegible porque es una letra extremadamente condensada, la explicación de levar, hay que girar el libro, alejándolo para poder verlo desde abajo, y en ese caso se vuelve legible la letra. Esto era uno de los juegos que hacíamos nosotros en los 80 cuando usábamos las fotocopias. A veces condensábamos letras a propósito como un juego gráfico para hacer los movimientos y ver si se leía o no se leía. A partir de esas experimentaciones es que a mí se me ocurrió rescatar ese juego y que el libro se transformara justamente en algo muy lúdico, porque entonces ese texto solamente iba a ser legible si el lector inclina la página y lo lee desde abajo. Y qué más placer que hacer un libro sobre cerveza artesanal. Esto es un libro que hicimos con Mazzola, que escribió y narra la historia de la cerveza artesanal en Uruguay. También aquí yo elaboré algunas páginas unitarias al estilo de póster o afiches donde buscaban apelar a la sensibilidad visual, estética y de complicidad al hacedor de la cerveza y al que sabe degustar cerveza. O sea que ahí estamos viendo unas imágenes muy explícitas: lúpulo, lengua, sabores, texturas. Y bueno, el diseño permite de alguna forma, el diseño gráfico, seducir a través de estos planteos a un lector que lo que uno busca es que dé vuelta a la página y quiera seguir viendo, a ver qué sucede, qué pasa después. Y donde está la parte de la historia, obviamente, leer después todo el contenido para cerrar una obra que tiene distintas formas y escaladas de seducir al lector. Bien. En este catálogo de arte, hablando de placeres, no hay nada más placentero que trabajar el código de mostrar arte en los libros. Esto es un catálogo de un premio nacional, siempre se homenajea a una artista nacional, en este caso era Linda Cohen. Ella tiene unas series muy maravillosas de puertas, de lugares, de ambientes.
Entonces, el planteo que hice fue trabajar una doble etapa, en la cual la primera se convertía en esa puerta semiabierta, troquelada, y dejaba ver solamente algunas letras del nombre de Linda, justamente como una invitación a descubrir lo que había en el catálogo. Esas cosas que decimos que dan mucho placer cuando uno llega a decir, este es el recurso y no otro. Este es el recurso que me va a permitir mostrar lo que yo quiero mostrar y le va a dar unicidad al diseño. Este es un libro, esto es un volumen que esta semana salió de imprenta, son libros de Nelson Dimaggio donde recopila sus 7 décadas en la crítica de arte. Lo pensé en 2 volúmenes y jugué con la metáfora del 7, forma y contraforma, de tal forma que justamente jugaran en esos volúmenes, en esa sintonía, y que en distintos juegos uno pudiera combinarlos y siempre iba a aparecer un 7 en alguna medida, haciendo alusión a la titulación. Y no hay nada más placentero también que bocetar. Me gusta mucho trabajar en el papel, me gusta mucho trabajar en las distintas ideas, me gusta mucho concretar en el brainstorming las líneas de trabajo, por más que después vaya caminando más una que otra. Eh, esa parte de infantil en el mejor sentido del infantil, como decía Estíbaliz, transformarnos en niños. Yo creo que el diseño gráfico tiene mucho de lúdico, especialmente en la primera parte de experimentación, de investigación, de pruebas. Hay disparadores que son sensibles y que justamente es lo que yo le decía al principio, que uno no dejo de sentir emoción en comenzar el día con una idea clara, con una idea o no tan clara y que quiero buscarla, pero que me lleva a trabajar el diseño desde las primeras horas del día. Aquí también tengo una muestra de varios bocetos para uno de los afiches. También el tema de la concretada la idea, en este caso estamos viendo una imagen corporativa para Bondú, que es un gran cocinero. Después de concretado y llegado, en este caso un logotipo, la imagen corporativa, no hay nada más placentero que ponerlo a prueba, que ver la flexibilización, cómo funciona en los distintos lugares y aplicaciones. Ese universo que se trabaja dentro de la imagen corporativa para ver la elasticidad de una marca también da muchísimo placer. Esto les quería mostrar más que nada por el tema del recurso fotográfico, que tiene que ver con el diseño. Cuando uno genera un guión, también puede, de alguna forma, desde el punto de vista conceptual de diseño editorial, plantear cuál iba a ser el modo o el acercamiento fotográfico. En esto que era 100 comidas de Uruguay, que muchas son extremadamente conocidas por todos nosotros, yo pensé que la búsqueda fotográfica podía estar por ciertos gags, incluso que incluyeran algo de humor. Ustedes están viendo la ensalada rusa puesta y emplatada en una matrusca rusa. Y van a ver también a Caruso, que tenemos uno de los platos emblemáticos que aparece a Caruso, puesto y destacado dentro del plato, y no tanto el plato de comida, sino el nombre bueno, con el cual conocemos el plato. Fetiches. Me gustan mucho los fetiches, en el sentido de lo siguiente. Yo acá, al lado del teclado, tengo, por ejemplo, un fósil que tiene millones de años, pero que me recuerda que el tiempo es relativo. Es importante cuando tenés entregas. Estás en ese estrés, pero tocas ese fósil, tengo millones de años en la mano, hay tiempo. Vamos a lograr ese tiempo. Y el mate es una pausa. Siempre es buena la pausa y el uruguayo, por suerte, somos materos. Entonces, el tema de salir, de preparar, de tener un mate que nos arma la pausa, nos obliga a cortar, la pausa es muy creativa, ayuda muchísimo, porque a uno le permite volver al trabajo con otra mirada, descubrir aquello que está elaborando, darle un twist, y es fundamental tanto la pausa como el tener un anclaje al tiempo y a la realidad. Esto es un ploteo que tengo en el baño. Y dice, en el mundo hay bondad y maldad, justicia, injusticia, árboles y tortugas. Hay muchas cosas, dice Roberto Fontana Rosa. Me gusta porque es esa síntesis casi, obviamente él fue un gran humorista, pero me encanta esa síntesis alocada, de que en el mundo hay de todo. Entonces nombra solamente algunas cosas, porque uno se enfoca, uno logra enfocarse en una cuestión identitaria cuando se hace un proyecto. Y miren ustedes, hablando de tortuga, dice, lo que nos lleva a la sabiduría en la observación, es la observación justamente, empezamos con un ojo hoy, no la edad. Vean, la tortuga solo hace progreso cuando saca el cuello, dice Conan de la Harvard University. Y para concluir, me gusta mucho esto que dice Punset, el diseño es mi elemento. No basta con descubrir cuál es nuestro elemento, no basta con descubrir ese lugar en el cual nos sentimos con el cerebro despierto,
hace falta ponerle pasión para controlar nuestro elemento. Y yo, sin duda alguna, siento que el diseño gráfico es mi elemento.